Reciban mi saludo nuevamente, empresarias y empresarios de Centroamérica. Como les hemos venido diciendo, formalizarse no es un tema de la noche a la mañana, requiere de etapas, es un proceso multidimensional. Y no solamente es ir a registrarse para volverse formal, sino que se requiere volverse productivo también. ¿Por qué? Porque vimos que los costos de manejar una contabilidad, los tiempos que yo me voy a dedicar a ella, los impuestos que tengo que pagar, los otros parafiscales que tengo que pagar, me implican unos costos entre el 30 y el 40% de la utilidad bruta. Por lo tanto, para formalizarse, requiero ser productivo y también para pagar los impuestos, para ayudar a la sociedad en su política fiscal, en que haya más bienes públicos, en que se desarrolle mejor nuestra economía, en que haya la posibilidad de tener unas prestaciones sociales para los pensionados, para la juventud, para la salud, para las infraestructuras que requieren nuestros gobiernos. Como lo habíamos analizado, nuestras empresas tienen que ser más competitivas y eso tiene que ver mucho también con la relación de lo que están pagando en impuestos. La tasa de renta a las empresas en América Latina hay que analizarla para poder analizar esa competitividad. Vemos cómo en los países más desarrollados de la OECD comenzaron en los años 97 y 98 con tasas de impuestos de entre el 35.5% y ya van en un 22.8% porque ya han incrementado una cultura tributaria mayor al tener un mayor número de empresas formalizadas. En América Latina se comenzó en un 30.1%, estamos en un 27.9%. El caso de Colombia en un 35.5% y vamos en un 33%. Esta relación entre la tasa de renta que se le cobra a los impuestos y el análisis de competitividad es muy importante efectuarlo país por país. Otro impuesto que hay que tener en cuenta es el impuesto del IVA en Latinoamérica. ¿Cuál es el porcentaje del IVA que pagan los países latinoamericanos? Baker y McKinsey hizo un estudio sobre América Latina y el promedio con relación a lo que pagan a nivel mundial es más bajo en América Latina, es del 9%, a nivel mundial está en un 15%. Por supuesto, hay que tener en cuenta que aquí en América Latina hay unos países que tienen un IVA mucho más alto y de pronto pues sesgan el promedio total, porque en Paraguay y Panamá son países que pagan un menor impuesto. Observemos cómo están pagándose el IVA en esos países. Por ejemplo, lo podemos ver a continuación. En Uruguay hay un 22% del IVA, en Argentina el 21%, en Chile el 19%. En Perú y República Dominicana el 18%, en Brasil el 17%, en México y Colombia el 16%, en Honduras y Nicaragua el 15%, en Bolivia, Costa Rica y El Salvador el 13%, en Ecuador, Guatemala y Venezuela el 12%, en Puerto Rico el 11.5%, en Paraguay el 10% y en Panamá el 7%. Entonces, pues, ¿por qué se ha incrementado el uso de aumentar y extender el IVA? Porque es un impuesto fácil de recaudar. Así lo dice algún analista. Los gobiernos saben que es mucho más sencillo y eficaz cobrarles a un gran número de consumidores que a un puñado de grandes empresas. Y los resultados están a la vista. En América Latina hay países como Argentina en los que el IVA representa hasta el 30% del total de la recaudación fiscal, que eso puede ser mucho. Hay que tener entonces cuidado por la cultura tributaria de cada uno de los contribuyentes, porque el IVA puede parecer excesivo en varios países y eso espanta a la formalización, porque las personas empiezan a no facturar, a dedicarse a un comercio informal. Una forma de combatir esto es, por supuesto, que los gobiernos cada vez están más poderosos en su Big Data, en sus capacidades de interconexión entre un país y otro y entre los comerciantes, para poder crear una facturación electrónica y una tecnología que les permita asegurar el cobro de este impuesto. El impuesto en Latinoamérica hay que mirarlo de una manera muy objetiva y tranquila, porque hay una nebulosa alrededor de esto y hay pues muchas tensiones sociales, a quién se le debe cobrar el impuesto, a quién no.
Si la economía marcha bien, pues los problemas de incrementar las tasas de impuestos no son tan delicados, porque la gente está generando producción. Pero a través, si yo no estoy productivo, pues que me cobren más impuestos, eso genera unas tensiones y unas adversidades al pago de los impuestos. Y también el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, porque dice, ¿yo para qué pago impuestos si se va a perder en los gobiernos? Entonces, eso es otro elemento que hay que ayudar a colaborar con la bancarización, con las transacciones electrónicas, en que a medida en que menos efectivo haya, pues menos corrupción va a haber. Y una cultura de anticorrupción en nuestros países para que los pagos de impuestos efectivamente lleguen a obras y bienes públicos. ¿Se pagan muchos o pocos impuestos en América Latina? Pues si uno se compara con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OECD, pareciera que ellos pagan mucho más que nosotros en comparación a los países que estamos en vía de desarrollo. Miremoslo así. En Cuba se paga un 41.7% con relación al PIB en impuestos. En Brasil el 32.2%. En Argentina el 31.3%. En Uruguay el 27.9%. En Bolivia el 26%. En Nicaragua el 22.6%. En Costa Rica el 22.2%. En Honduras el 21.4%, en Ecuador el 20.5%, en Chile el 20.4%, en Colombia el 19.6%, en El Salvador el 17.9%, en Paraguay el 17.5%, en México el 17.2%, en Panamá el 16.6%, en Perú el 16.1%, en Venezuela el 14.4%, en República Dominicana el 13.7% y en Guatemala el 12.6%. Entonces vemos que hay una diversidad absoluta. La tabla nos muestra que hay una diversidad de tasas dependiendo de cada país. En la región latinoamericana, el promedio de los tributos llega a márgenes, dependiendo del año, entre un 27.9% y un 30% del Producto Interno Bruto. Y en los países de la OECD, entre un 22.8% y hay países hasta el del 34%, dependiendo de cada país. Pero el promedio, como lo vimos, en los países desarrollados está en un 22.8%. Los que menos pagan impuestos en América Latina son Guatemala con el 22.6% del PIB, República Dominicana con el 13.7%, Perú con el 16.1%. Y los que más pagan son Cuba con el 41.7%, seguido por Brasil con 32.2% y Argentina con el 31.3%. Otro tema que hay que tener en cuenta es el recaudo fiscal efectivamente que al gobierno le llega, porque yo puedo tener tasas de impuestos del 27.9% en América Latina, pero no tengo el número de empresas suficientes para recaudarles esos impuestos, porque no las he formalizado y además porque no he desarrollado unos niveles de competencia y de productividad suficientes para generar valor agregado en el producto, en el uso de la tierra y la producción que en cada país le estamos asignando a esas empresas. Ese capital que existe en cada una de las empresas no está siendo productivo, competitivo con relación a los países más desarrollados. Y por tanto, las reformas tributarias en nuestros países tienen que tener una justa proporción para ser absolutamente equilibradas, de acuerdo a la generación y la formalización y la competitividad de nuestros empresarios. Muchas gracias.